Muy buenos días, compañeras, compañeros que acuden a esta audiencia por declarar el agua como un derecho fundamental. Queremos destacar acá la presencia del señor viceministro de Justicia, el doctor Carlos Medina, y del doctor Arturo Díaz, que es coordinador del Grupo de Desarrollo y Salud del Ministerio de Salud y Protección Social. Una bienvenida a todos ustedes, las delegaciones de los distintos estamentos sociales de varios departamentos de Colombia. Se trata precisamente de socializar con ustedes, los dirigentes, este proyecto de acto legislativo con el fin de escucharlos, de escuchar sus orientaciones, los problemas, porque esta propuesta que se somete a debate en el Congreso de la República, será de muy buen recibo los aportes que puedan hacer la comunidad para mejorar el proyecto. En primer lugar, pues es un solo artículo, voy a leerlo para que sepamos exactamente de qué se trata. Dice, por el cual se incluye el artículo 11A dentro del capítulo primero del título segundo de la Constitución Política de Colombia. Dice, artículo primero, inclúyase el artículo 11A dentro del capítulo primero del título segundo de la Constitución, el cual quedará así. Artículo nuevo, el acceso al agua es un derecho humano y un recurso natural de uso público, esencial para la vida y estratégico para el desarrollo social, ambiental, económico y cultural de Colombia. Su uso prioritario es el consumo humano, sin detrimento de su función ecológica. El Estado colombiano debe garantizar el acceso al agua, prevenir el deterioro ambiental y contaminante, velará por la protección, conservación, recuperación y manejo sostenible del recurso hídrico y de los ecosistemas. El presente acto rige a partir de su promulgación y deroga todas las normas que le sean contrarias. Este es el texto que se va a debatir en el Congreso de la República y sobre el cual nosotros queremos escuchar voces de la comunidad que contribuyan enormemente a mejorar el artículo. Dentro del proyecto no se pueden incluir los grandes debates que hemos estado llevando, cuáles deben ser los usos del agua, no. Después, en las leyes, en los decretos, en las mismas actos legislativos de las asambleas y consejos municipales, se podrá desarrollar lo que nosotros consideremos dentro de la ley que se puede hacer para evitar el deterioro de los ríos, de los caños. Es algo que produce pánico, de verdad. Ríos, caños que nosotros conocimos, los ríos en que nosotros nos bañamos ya no se pueden bañar nuestros hijos, ni mucho menos nuestros nietos, porque si las circunstancias siguen como están, esos ríos sencillamente van a desaparecer. Por eso yo agradezco inmensamente la gran acogida que ha tenido esta iniciativa al interior del Congreso de la República, de la comunidad académica, de las organizaciones sociales, gremiales, campesinas y estudiantiles del país. Más de 40 parlamentarios de todos los partidos y de todas las vertientes políticas respaldaron con su firma este proyecto de acto legislativo. Eso significa un síntoma inequívoco de que este país ha comenzado a recorrer una senda de reconciliación y que deje a un lado los odios que desde la Segunda Guerra Mundial nos dejó la guerra, nos dejó la violencia, luego la de los años 50 y luego ahora. El país
sin reconciliación no puede haber paz. Y por encima de cualquier otro interés debe primar el deseo de transformar a Colombia en un país próspero, con justicia social y sostenible para las futuras generaciones de los colombianos. Este proyecto no es una simple enmienda retórica a la Constitución. Se trata más bien de un llamado de urgencia a toda la sociedad colombiana para que quede plasmado en nuestra carta política y ustedes, las comunidades, nos apoyen, quede plasmado en la Constitución un mandato por la preservación de la vida, proteger y preservar el agua para garantizar la vida de nuestros hijos y nietos para las generaciones venideras. Eso es lo que queremos. Elevar su protección y preservación a la categoría de derecho fundamental. Esto hará que se convierta en una norma no negociable, por encima de los modelos económicos del mercado y de los intereses particulares, haciendo especial énfasis en su carácter estratégico para el bienestar y calidad de vida de los seres humanos y para el desarrollo económico, social y cultural del país. Para nadie es un secreto que los acuerdos TISA, por ejemplo, que están haciéndose entre los grandes propietarios de los bancos y propietarios de las riquezas, pretenden apoderarse de los servicios públicos del mundo, entre ellos el agua, y que están adquiriendo tierras en aquellos lugares en donde hay abundancia de agua, no solamente las que corren por los ríos, los lagos y lagunas, los superficiales, sino también las aguas subterráneas. Nosotros, la Orinoquia colombiana, Colombia en general y la Amazonia, somos unos de los países del mundo con mayor cantidad de agua. Por eso es necesario protegerla y evitar su acaparamiento. Nosotros creemos en la paz de Colombia y tenemos claro que el escenario del posconflicto abrirá la frontera hacia un país quizá que hoy desconocemos, un país extraordinariamente rico en biodiversidad, en fauna y en flora que debemos proteger a toda costa, como ha ocurrido en otros países que han hecho la paz en la época del posconflicto. Algunos de los que no entregan las armas, como indudablemente va a ocurrir aquí en nuestro país, como ocurrió en la Guerra de los 1000 días, como ocurrió en los años 50 con las guerrillas de Guadalupe Salcedo, quedarán grupos guerrilleros que no van a entregar las armas y se van a dedicar pues a la delincuencia, entre ellos a explotar ilegalmente la fauna y la flora. Pero esos grupos serán fácilmente sometidos por el gobierno y por el pueblo colombiano. Pero también, pues hasta el momento, muchas empresas legales no han podido llegar por miedo a muchas regiones que eran ocupadas por la guerrilla y ahora van a pretender llegar. Y esas regiones a donde no han podido llegar precisamente son las más ricas fuentes de agua que hay en el país y en el mundo, y nosotros tenemos que legislar para que todo se haga ordenado, para que se hagan estudios previos, para que no se vaya a agachar la cabeza en favor de la ganancia antes que la protección del derecho a la vida, como es la protección del derecho al agua. Por eso, nosotros pretendemos que el reconocimiento del agua como derecho fundamental sea el instrumento para que cualquier ciudadano colombiano, aún en la provincia más distante, los campesinos, que son los principales protectores del agua y los primeros que se dan o nos damos cuenta de cuando las fuentes se están secando, puedan hacer valer ese derecho y encuentren un mecanismo de defensa frente a quienes pudieran pretender apropiarse o explotar de manera indiscriminada los recursos naturales de territorios en los cuales el Estado colombiano no ha hecho presencia. El gobierno nacional mismo ha sido consciente de la cantidad de dinero
más de 7.5 billones de pesos por año, podíamos nosotros evitar que se deteriorara en pesos colombianos si nosotros logramos que haya paz en este país, en solo la protección del medio ambiente. Yo voy a leer ahora unas cifras a manera de información sobre unos datos que nos pueden servir para esta audiencia. Nos decía, por ejemplo, Antonio Nobre, un brasileño, una de las personas que más ha profundizado en el análisis de la Amazonia, dice que un árbol grande con una copa de unos 20 metros de diámetro bombea a la atmósfera unos 1000 litros de agua en forma de vapor. Si se piensa que existen entre 400 y 600 mil millones de árboles en el Amazonas, esto significa que juntos lanzan cada día unas 20.000 millones de toneladas de agua a la atmósfera. Es decir, que entre la selva y la atmósfera circula un río más grande que el río Amazonas, que cada día deposita 17.000 millones de toneladas de agua en el océano. Estos son datos que nosotros debemos empezar a socializar para que la gente se conmueva, por lo menos, y nos ayude en este proceso de proteger los recursos humanos. Nosotros tenemos una situación privilegiada frente a muchos países del mundo. El 26% del agua dulce del planeta está en nuestro país. Por eso tenemos que adaptarnos a las condiciones que impone el cambio climático y establecer un marco normativo que garantice la protección de este invaluable patrimonio natural. Debemos destacar que la mayoría de nuestros recursos hídricos se encuentran en dos de las zonas con menos concentración de población, pero con mayores expectativas de inversión para el desarrollo económico del país. Ahí nosotros debemos tener en cuenta para la ejecución de la ley CIDRES que aprobó este Congreso y al cual nosotros, Alianza Verde, y yo fui uno de los que me opuse a ello porque considero que, en primer lugar, trasladar varios millones de habitantes de los Andes colombianos a la Orinoquia colombiana va sin que previamente se haya hecho un estudio sobre los efectos de carácter social, qué va a pasar con los indígenas, económico, pero especialmente ambiental. Si vamos a sembrar millones de hectáreas en transgénicos o en palma, ¿de dónde va a salir el agua? Ya varios periodistas, tanto de los calificados como escritores sociales, como los no sociales, se han pronunciado sobre este respecto. Yo tengo aquí algunos datos. El pasado domingo, nuestro gran destacado profesor y exministro Manuel Rodríguez Becerra escribió una columna sobre los daños ambientales de la guerra, citando las cifras del Departamento Nacional de Planeación que expuso Simón Gaviria en ese foro organizado por el DNP y el PNUD. Por ejemplo, 3 millones de hectáreas se han deforestado. 3 millones de hectáreas. Eso significa cuántos ríos van a desaparecer y los que están desapareciendo en este país, para dedicarlos a la coca, que es otro instrumento también que tenemos que erradicar totalmente, porque le causa daño no solamente en lo que tiene que ver con la adicción, sino también pues con acabar con el agua. 1.5 millones de suelos degradados, 4.1 millones de barriles de petróleo derramados por actos terroristas, por la guerra. Ese petróleo que contiene elementos cancerígenos
no solamente están afectando a los seres humanos, sino también a los peces, a la naturaleza en general, es decir, la producción de alimentos. El 60% de las fuentes hídricas del país contaminadas por la extracción ilícita de minerales y de derrames de petróleo, el 60% de las fuentes hídricas, esto lo está diciendo el mismo gobierno. El 87% de los cultivos ilícitos y el 86% de la producción de oro ilícitos están en las zonas de conflicto. La defaunación de la selva a gran escala, es decir, la utilización de los animales, de los vegetales, de las aves para la alimentación de la guerrilla y de los cocaleros y de todos los que se trasladan allí, conlleva a la desaparición de polinizadores y de dispersadores de semillas, mamíferos y aves. Esto, dicen los científicos, es tan grave como la misma deforestación. Por eso es que queremos que se acabe la guerra y por eso es que queremos que haya la paz. Dice el doctor Gaviria, de Planeación, que por cada año de paz ahorraríamos 7.1 billones de pesos en degradación ambiental y que en promedio de 15 años la bioeconomía representaría cerca del 2.5% del Producto Interno Bruto. Por eso, una solución para evitar que se sigan acabando las aguas en este país, que se siga degradando el medio ambiente, es la paz. Pero también tenemos que prepararnos para la época del conflicto y de ahí también la importancia de declarar el agua como un derecho fundamental. Muchos excombatientes se irán a dedicar pues a cuestiones ilícitas, pero bueno, el gobierno, como ha ocurrido a través de la historia, como ocurrió con los guerrilleros de Guadalupe Salcedo que no se sometieron, pues fácilmente los pueden someter. Pero decíamos que esas empresas formales que por inseguridad no habían llegado a esas regiones que eran ocupadas antes por la violencia, pues van a llegar, pero entonces hay que legislar para eso, en donde el agua esté por encima de cualquier interés particular que únicamente busque la utilidad, la ganancia por el fin, por encima de la vida de los seres humanos. Nosotros no es que con esto pretendamos que no queramos el desarrollo del país, claro, queremos que se desarrolle la agricultura, la ganadería, el comercio, pero respetando el medio ambiente, y eso lo podemos lograr. Eso fue lo que pasó en El Salvador, en Nicaragua, en el Congo, pues, las zonas donde antes no se llegaba para explorar los recursos naturales, después están llegando con la ayuda del gobierno. Estos datos los escribía en su columna el doctor Manuel Becerra, Manuel Rodríguez Becerra, pero también escribía ese mismo día en su columna habitual otra reconocida periodista, se me escapa aquí, bueno, en donde decía que estábamos ante un caos por la desaparición de las aguas de los ríos y que no había reverso atrás y que era necesario ponerle atención a esta situación y evitar que se siguieran degradando los ríos. Esa es otra de las razones, cómo desde los diferentes ángulos de la política hoy empezamos a concientizarnos, y ese es el objetivo de este proyecto, y esa es la razón por la cual nosotros los hemos convocado y que una vez más les agradecemos su presencia, porque poder sacar adelante un proyecto de esta naturaleza pues no es nada fácil. Así como tiene sus amigos, también tiene sus enemigos. Recordemos que el agua es el elemento más valioso que hay sobre el planeta. Nosotros hacemos en todas nuestras intervenciones
hacemos siempre la comparación. Una botella de agua vale 2.500 pesos, una botella de 600 centímetros de agua. Esa misma cantidad de gasolina o de ACPM no vale 200 pesos, y esa misma cantidad en petróleo pues no vale nada, porque lo recogemos en el petróleo que cada rato se derrama en las zonas petroleras. Entonces el agua es el elemento más apetecido, pues lógicamente primero por los seres humanos, pero también más apetecidos por todos aquellos que quieren enriquecerse a toda costa sin tener en cuenta los derechos fundamentales y la vida especialmente de los seres humanos. Bienvenidos a esta audiencia pública, muchas gracias por su presencia, y todas sus insinuaciones pues serán tenidas en cuenta en el debate que el Congreso haga sobre este proyecto de acto legislativo. Muchas gracias.